Intenten no pisar el micro, por favor, porque si no ahora me ha confiado. Gracias, no te conozco, hermana dama, pero gracias, Dios te bendiga. Bueno, continuamos. El Señor hace una referencia también y dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como veis, este pasaje en sí aparece un pasaje muy conflictivo, problemático y lleno de preguntas. Este pasaje para mí en estos días ha cobrado una importancia muy grande. He mirado en varias versiones de la Biblia y en esta versión de Reina Valera el rótulo de este pasaje es arrepentíos o pereceréis. Pero en otra versión dice el rótulo el deber del arrepentimiento. Y en otra versión se titula este pasaje la importancia de la conversión. Y en otro, en la versión Dios habla hoy, el rótulo es llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. Como podéis ver, todos desembocan en esta palabra, conversión y arrepentimiento. Parece ser que estos hombres tratan de meterle en medio de un conflicto difícil de resolver, puesto que le hablan al Señor Jesús diciendo, en este tiempo, tú sabes que vinieron unos hombres galileos, vinieron a sacrificar holocaustos a Jerusalén, y Pilato mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Es decir, están presentando un problema con una pregunta. Y el problema que le presentan no es fácil de responder. Creo que al único que le corresponde responder eso es al mismo Dios. Porque es una pregunta que los hombres no pueden responder. ¿Por qué? Porque hay unos hombres galileos que vienen a ofrecer sacrificios y sucede que ante un acto espiritual vienen a hacer algo extraordinario y glorioso y ahora se levanta Pilato y ha mezclado la sangre de ellos con la sangre del sacrificio que traían para ofrecer. Entonces, él responde diciendo, ¿de modo que pensáis que aquellos galileos eran más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes bien, arrepentíos o pereceréis. Y el Señor mismo hace alusión a un desastre natural, una torre que se cae y 18 hombres mueren en Jerusalén. La verdad es que el Señor vuelve a reiterar la misma palabra. ¿Acaso pensáis que estos hombres eran peores que todos los de Jerusalén porque habían muerto por un desastre natural? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, también pereceréis. Amigos míos, en esta bendita noche, sinceramente que con mi corazón postrado ante Dios y levantando mi cabeza como varón de Dios, con lágrimas en el corazón, pero con sonrisa
en el alma, os quiero compartir esta santa palabra. Os voy a presentar al Dios que no responde a preguntas, pero sí que habla el propósito de cualquiera de los casos. Hoy estamos llenos de preguntas. La gente se está preguntando de quién proviene todo esto, de dónde viene, qué es lo que acontece. Dejadme deciros algo. Creo que no debemos de preguntar tanto el por qué, sino el para qué. ¿Qué propósito tiene Dios con esto? En este pasaje se presentan dos desastres, uno natural que cae en una torre y el otro muy complicado de unos hombres que vienen a ofrecer sacrificios a Jerusalén y Pilato ha mezclado su sangre con la sangre del sacrificio que ellos traían. Acontece que el Señor hace alusión a esta palabra 2 veces consecutivas, incluyendo el título son 3. Arrepentíos. El deber del arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Precisamente del arrepentimiento. Propósito. El Señor no da la respuesta diciendo sucedió que aquellos hombres pues eran de esta manera o de la otra manera y aconteció. No da explicaciones por qué un desastre natural de una torre que cae. No dice el fundamento estaba mal echado, los ladrillos los pusieron mal. El Señor no da respuesta a ello, ni tampoco les responde dando el motivo de la causa de la muerte de aquellos hombres. No, pero el Señor muestra el propósito. Creo que debemos de mirar, cada uno en particular, debemos de mirar el propósito de Dios en este tiempo. Y os voy a decir, hermanos, preguntas están surgiendo en cada corazón, en cada persona. Preguntas están surgiendo en el mundo entero. Preguntas está en la gente que sufre y que padece y que no entiende, porque la corriente del pensamiento del tiempo del Señor Jesús es que las cosas buenas acontecían a los hombres buenos y las cosas malas acontecían a los hombres malos. Pero el Señor da una respuesta contundente en otro versículo de la Biblia, que el sol sale para justos e injustos. De igual manera, esa es la gracia de nuestro Dios extendida para todo ser humano. Os tengo que decir, compañeros, que ciertamente el Señor no está muy preocupado en darnos respuestas, porque atender bien a lo que os voy a decir. ¿Qué padre, teniendo un niño de 2, de 3, de 4 años, cuando el niño le hace la pregunta y le tiene que decir, papá, ¿por qué no estás siempre conmigo? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué me dejas solo en la casa con la mamá? Si el padre le da una respuesta diciendo, mira papá, que si yo no trabajo, no podemos comer, y si no trabajo, no podemos tener casa, y si yo no trabajo, no podemos tener luz, el niño no lo va a comprender. ¿Qué adelante de darle una respuesta como la real? Pero no puedes darla, porque la mente del niño está tan limitada que solamente se puede hacer la pregunta, y lo único que puedes hacer tú como padre es abrazarlo y darle calor y cariño para que pueda aprovechar los momentos que tú estás con él. Creo que nuestro Dios no puede darnos ciertas respuestas porque no lo vamos a entender. Y compañeros míos, creo que en vez de darnos respuestas, el Señor nos enseña el propósito. Y ahora, quiero que escuchéis este testimonio. Mirad, había un niño en la zona de Valencia,
había un niño hace muchos años. Era hijo único. Su padre era un varón de Dios. Y este niño era un niño que preguntaba muchísimo, tanto que se sobrepasaba de lo normal. Era un niño muy inteligente y hacía muchas preguntas. Este niño en una ocasión le preguntó a su padre, como todos los días le preguntaba, y le preguntaba siempre por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Lo quería saber todo. Pero ¿sabéis algo, hermanos? Hubo un día en que este niño le hizo una pregunta, y la pregunta era: papá, ¿por qué acontece esto en la iglesia? Papá, ¿por qué acontece esto con el coro? ¿Por qué pasa esto? Tantas preguntas le hizo acerca de la iglesia que aquel padre, de alguna manera, se dio la vuelta hacia él y le dijo: escuchar, prestar atención. Este hombre se dio la vuelta y le dijo: mira el padre, cuando estemos con el Señor Jesús, ya nos responderá a nuestras preguntas. Sucedió que iban de viaje los dos. Se había llevado a su niño de viaje. Y sabéis, hermanos míos, mientras iban de viaje, en aquel viaje tuvieron un accidente. Y sucedió que este niño se quedó en coma irreversible. El padre fue herido de gravedad, pero nada más que pudo recuperarse un poquito, tuvo la oportunidad de entrar a cuidados intensivos. Y ciertamente, abreviándolo todo, tomó las manos de su hijo y con lágrimas en los ojos le dijo a Dios: Señor, si te lo vas a llevar, yo te pido por favor que me permitas tener una conversación con mi hijo, por favor. Cuando este hombre soltó la mano de su hijo, abrió sus ojos, el niño, estando en coma irreversible, abrió los ojos y miró a su padre. Y con los ojos llenos de felicidad, radiante, irradiaba felicidad, el padre le dijo con muchas lágrimas: ¿estás bien, el Papa? ¿Cómo estás, el Papa? Y aquel niño solamente le dijo: Papá, estoy bien. Papá, he estado con él. Y señaló hacia arriba: he estado con él. Hijo, ¿con quién has estado? Y el niño le dijo: papá, he estado con el Señor. El padre, no sabiendo qué responder, le dice al niño: ¿le has preguntado lo que no sabíamos el Papa? ¿Le has preguntado a él? Y aquel niño le respondió: papá, cuando estás con él, se te olvidan las preguntas. Aquel niño está vivo para la gloria de Dios y el Padre también. Compañeros, cuando estás con él, se te olvidan las preguntas. Creo que por algo tiene que decir el Señor: si no os hiciereis, si no os convirtiereis como niños, no podéis ver el reino de los cielos. Creo que para poder ver el reino de los cielos, creo que para poder contemplar el reino de los cielos, necesitamos ser más niños, no tan calculadores, tan fríos. Mirad, yo viajo mucho en avión. ¿Sabéis? Yo no pregunto quién pilota el avión, cuánta experiencia tiene, cuánto combustible gasta, a qué altura vamos a volar, cuántos pasajeros vamos. No, yo no invado a la gente de preguntas. ¿Y sabéis por qué? Porque yo me monto en el avión y sin saber quién conduce, funciona. Y lo que yo voy a tardar 8 horas de viaje, en el avión tardo una hora tan solamente. Funciona.
sin preguntar. Estamos haciendo demasiadas preguntas y sacando conjeturas que algunos los llevan a la rebelión y otros a inclinarse delante de Dios y aceptar: no te entiendo, pero te creo. No te entiendo, pero te amo. No comprendo los sucesos de la vida. Si una catástrofe provocada por la mano del hombre, como estos galileos, o un desastre natural, el cual se ha caído una torre y han muerto 18 personas. Pero el Señor muestra el propósito. Mirad, el Señor no responde a la pregunta, a las preguntas de Job, no le responde. Mirarlo, examinarlo, no le responde a sus preguntas. De tal manera, hermanos, que el Señor podía haberle dicho: mira, el Padre, te voy a hacer pasar por todo esto, pero después no te preocupes, yo voy a recompensarte. No, no, hermanos. Hay hombres que Dios puede confiar ciertas cosas porque Dios sabe que esos hombres no van a fallar. Pablo y Silas estaban en la cárcel, y en la cárcel de más adentro. ¿Sabéis cuántos años tuvo que esperar Dios a tener dos hombres como esos para que cantaran donde todos lloran? Para que pudieran adorar donde todos gimen y se lamentan. Creo que estamos en el lugar más extraordinario para cantar. De esta prueba tenemos que salir con matrícula de honor. Y voy a deciros esta palabra y espero que sea tan explícita como para poderlo entender. Abrir los ojos de vuestro entendimiento. Cuando estamos en un examen, el maestro guarda silencio. Cuando estamos en un examen, el maestro siempre guarda silencio. Si ahora no hay respuestas, tranquilos, que entonces, dice el apóstol San Pablo, conoceré cómo fui conocido. Si ahora no tienes respuestas a tus preguntas, que no sea lo que más te preocupe. Preocúpate cuál es el propósito, qué pretende Dios contigo, qué quiere sacar Dios contigo. ¿Qué quiero decir con este sencillo mensaje que todos lo sabéis, pero necesitamos llevarlo a la práctica? El propósito de Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Viejo Testamento, es la santidad, es la conversión. Es el primer mensaje que resuena después de 400 años de silencio. Por primera vez se levanta un profeta en el desierto y comienza a testificar: arrepentíos. Arrepentíos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Pero me sorprende que mi Cristo también comience su mensaje predicando el mensaje: arrepentíos. Hermano Miguel, si nosotros somos cristianos, probablemente la gran mayoría, veo por aquí 222 conexiones, son 222 hogares conectados. Imaginaros, como 700 personas aproximadamente están escuchando esta palabra hoy día, y me gustaría impactar vuestro corazón. El mensaje de mi Cristo es: arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentimiento? ¿Por qué nos predicas arrepentimiento a los creyentes, a los cristianos? Porque arrepentimiento significa cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, no puede haber un cambio de comportamiento, porque el pensamiento gobierna el comportamiento. Sí, han oído bien. El pensamiento gobierna el comportamiento, hermanos. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué pretende Dios? Cambio de mente.
Eso significa arrepentimiento. ¿Y para qué necesito un cambio de mente? Primero, para que podamos experimentar que la vida de la Iglesia es mucho más abundante de lo que hemos vivido hasta ahora. Que la vida de la Iglesia, que la vida de Dios dentro de nuestra Iglesia, y tengo que decir, esta palabra me dio Dios. Los primeros días, antes de encerrarnos, me dijo Dios, se cierran los locales para encender los altares en los hogares. Dios está muy interesado en encender los altares de cada casa, que cada familia se quede sin puntos de apoyo. Hoy, viviendo el dolor que estamos viviendo, de no poder acompañar a personas queridas, de no poder hacer, hermanos míos, una despedida conforme se merecen generales de Dios y personas cristianas. Pero aunque no haya una buena despedida aquí en la tierra, el recibimiento en el cielo es tan glorioso, hermanos míos, que tengo que deciros con todo mi corazón y con el corto vocabulario que yo tengo. Creo, apreciados hermanos, que ha llegado el tiempo en que no hagamos tanto hincapié en esta vida y podamos entender que la muerte no es otra cosa sino el principio de la eternidad. Como alguien me decía hace una hora aproximadamente, me llamaba y me decía, mi padre ha partido con el Señor, pero sabes, antes de partir, se me ha quedado mirando y me ha dicho esta palabra, estás confundido, hijo. La muerte no es mala, la muerte es lo mejor que le pueda pasar a un cristiano, porque nos vamos con el Señor. La muerte no es mala, eso decía. Y yo tengo que deciros, ¿quién de aquí que me está escuchando hoy no firmaría con su sangre para que todos, en un abrir y cerrar de ojos, ya dejáramos esta tierra? Dejáramos el sufrimiento. Compañeros, hermanos míos, hoy me decía una prima carnal mía, habíamos despedido a una tía, y sabéis, esta primita carnal mía me decía, ahora entiendo por qué mañana hace un mes, hermanos, mañana hace un mes que ella partió con el Señor, y ella me decía, qué bueno es Dios, que no ha permitido que no tuviéramos la oportunidad de despedirnos, sino que a nosotros nos ha dado la bendición de despedirnos de mi madre. Compañeros, en este momento tan difícil, tan crucial, donde las preguntas resuenan en el corazón, en la mente, y están produciendo amarguras y tristezas, te digo, si te acercas a Él, se te olvidan las preguntas. Y empezarás a entender propósitos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es la santidad. Un cambio de mente para mentalizarnos que la vida no es otra cosa, sino un ensayo para la eternidad. Este es el tiempo de perdonarnos los unos a los otros. Porque estamos considerando, dice la Biblia, y lo siento mucho, tengo que hablar con esta crudeza, así está escrito, hermanos. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y el siguiente texto dice, mejor es entrar en la casa del luto que en la casa del banquete. ¿Saben por qué? Porque ahí se hace reflexión, porque ahí debes de considerar. Y la palabra que resuena normalmente en esos días y en estos días es: qué poca importancia tenemos, qué poco somos. Amigos míos, es el momento de reflexionar y voy a entrar en la recta final. Hermanos, yo he tenido la oportunidad
de estar con mi hermano Carlos de Logroño. Y yo le he llegado a decir: Carlos, ¿por qué oras tanto? ¿Por qué ayunas tanto? Te voy a decir una cosa. Yo le decía: primo, ¿sabes que el saber yo que ayunas tanto me hace mal? Porque no veo resultados en tus ayunos, en tus oraciones, no veo resultados. Es que yo creo que si yo ayunara 15 días, no sé, me saldrían alas y yo volaría. Yo le decía esto, con otros 2 hermanos más delante en un coche: Carlos, no digas más que oras y que ayunas, que no se entere nadie, porque realmente a mí me desilusiona, porque no veo resultados, porque no veo que salgas y ores por alguien y acontezcan cosas tremendas, o prediques y la gloria se manifieste. Se dio la vuelta, hermanos, y con unos ojos limpios, con unos ojos de santidad, llenos de lágrimas, se me quedó mirando y me dijo: Miguel, ¿sabes una cosa? Es que yo tengo que estar con él porque es la persona que más quiero en este mundo. Miguel, no me prives de estar con él. Miguel, el primo, por favor, es con la persona que mejor estoy a lo largo de toda mi vida. Y sabes algo, yo no vengo a pedirle nada, solamente oro por vosotros que tenéis ministerio, para que el Señor os respalde. Probablemente, como yo no le pido nada para mí particularmente, por eso a lo mejor Dios no me da estas cosas que se desean en la tierra. Oh, salimos llorando, tuvimos que parar el coche. Yo no podía aguantar, me tuve que tirar de rodillas y decirle: ora por mí, porque desinteresadamente este hombre estaba buscando a Dios. ¡Qué golpetazo, hermanos! ¡Qué azote fue para todo mi cuerpo! Y esto me ha llevado a pensar, y aquí termino. Sabéis que los magos que venían de Oriente, hicieron un recorrido de 2.300 kilómetros. Sí, habéis oído bien. 2.300 kilómetros por el desierto. Y ya sabéis a qué venían. Ya lo sabéis. Recordarlo, por favor. Está escrito en la Biblia que los magos venían de Oriente para adorar. No venían con un enfermo, ni venían con una petición de su nación. No venían con un problema. Venían más de un mes de viaje para adorar. Dios mío, perdóname, Señor. Solamente hemos acudido al Señor cuando hemos tenido problemas y dificultades. El pueblo de la invocación que le invoca solamente en el día de la angustia. Pero ay, hermanos, Dios nos está llamando a cada uno. Los magos venían desde Oriente 2.300 kilómetros o 4.600 ida y vuelta, y no traen una petición. Porque traer a un enfermo, traer una petición, de acuerdo, que vengan, cómo no, lo que sea hacemos, por traer una solución a un familiar, lo que haga falta. Pero ay, los magos venían desde el Oriente y venían a adorar. Y es más, traían algo en sus manos, una ofrenda. Está escrito en la palabra del Señor: el que sea rico que traiga 2 corderos, el que sea pobre que traiga 2 palomas, y el que sea extremadamente pobre, por lo menos que traiga un puñado de flor de harina. Pero ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
escuchar esto y aquí termino. Creo, hermanos, que hemos aprendido a subsistir por los cultos. El ombligo umbilical por el cual se ha sustentado la Iglesia ha sido por el culto. Por eso el Señor, en el libro de Ezequiel capítulo 16, tiene que decir el Señor: cuando pasé junto a ti, tu ombligo no había sido cortado. Y ustedes saben que el ombligo es el conducto por el cual se alimenta una criatura cuando está en la matriz de la madre. Y cuando el ombligo no había sido cortado, el Señor vino y cortó el ombligo umbilical. ¿Qué significa eso? Que cortó la fuente del alimento, porque la criatura se alimentaba por el ombligo umbilical, y ahora le estaba dando la oportunidad a que Israel se alimentara por su paladar, por su propia boca, y comiera. Salmo 103. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay una comida que hace rejuvenecer a las personas envejecidas en la moral, hace levantarse de nuevo. Y tengo que deciros, ha llegado el momento de no subsistir por un culto, ni tampoco subsistir por un sello. No volvamos de nuevo a la rutina antigua, que con el culto acallábamos nuestra conciencia y se medía con la plomada de medir. El cristianismo se medía cuántas veces ibas al culto, así es el cristianismo que tú tenías. El cristianismo no se mide por las veces que tú vayas al culto o las veces que tú te conectes al sello. El cristianismo se mide por el crecimiento, y crecimiento no es otra cosa que un aumento en la comunión con Dios. Creo que Dios está haciendo un llamado a su pueblo, y el llamado es a la santidad, el llamado es al arrepentimiento. ¿Para qué dejar herencias? ¿Sabéis la herencia que me ha dejado mi padre? Mi padre, humanamente hablando, me ha dejado una pequeña navaja, su cartera, su máquina de afeitar y poquito más. Pero espiritualmente me ha dejado la herencia de que mi padre no dormía sin estar hablando en lenguas. Y cuando no hablaba en lenguas en la noche, incluso predicaba por la noche durmiendo. Jamás he ganado a mi padre a madrugar para buscar a Dios. Y mi padre, un día me lo encontré tapado con una manta y estaba llorando mi padre. Y yo le dije: padrecito, ¿por qué lloras? Y él me decía: hijo, ¿cómo no voy a llorar? Si el pájaro de arriba, el que está en el piso de arriba, ha comenzado a cantar a Dios antes que yo, y es un pájaro, hijo. Y yo he comenzado más tarde, hijo mío. Esta es la herencia que me ha dejado mi padre. Yo no sé cuánta preocupación por dejar herencias, cuánta preocupación por perder capitales, cuánta preocupación por perder casas, pero la vida no está fundamentada en esto. Estamos viviendo en la casa y no nos estamos hartando de cordero. Estamos viviendo con el Padre y no estamos disfrutando de su gloria. Pero yo os invito, esta es la invitación. ¿Cuál es el propósito? Hoy no respondo a tu pregunta. Hoy te respondo de parte de Dios a su propósito. Y su propósito es tu santidad, tu conversión, tu arrepentimiento. Esta es la palabra de Dios para hoy. Invito, si hay alguien que está apartado del Señor, lo que Dios busca en ti no es que lo comprendas todo, ni pretendes darte explicaciones de todo. No, lo que Dios pretende es que haya una conversión en tus entrañas, un arrepentimiento en tu corazón. Y me alegro, hermanos, de que en estos días estoy viendo, en tan pocos días, cómo la gente, disculpen esta frase, está arrojando, hermanos míos, está arrojando la basura, la están tirando la basura, y la están tirando, hermanos míos, por los desagües. Están tirando y cortando las plantaciones que tenían, y eso lo está provocando Dios. Primos míos,
Cuñados míos que jamás se habían arrepentido, en estos días se han convertido al Señor. Y tengo que deciros, está haciendo Dios más en pocos días que en 52 años que llevamos predicando el Evangelio. Lo que no hemos conseguido predicando en 52 años, Dios lo está consiguiendo con el susurro del dolor, con el susurro del sufrimiento. No te enseña el porqué, pero sí que te enseña el propósito. Por lo tanto, hermanos, este es el propósito de Dios: arrepentimiento. Espero haberos bendecido esta tarde. Que Dios os bendiga. Gracias, pastor, por esta oportunidad y gracias por los que estáis conectados. Que Dios os bendiga, os ayude a entender juntamente conmigo el propósito de Dios y que muy pronto cese ya todo esto, porque el Señor, tengo que decir, Maranata, está a las puertas. Un abrazo, que Dios os bendiga. Adelante, pastor.